Hola a todos, mi nombre es Carolina Abdelnabe y soy consejera del estudio PAGBAN, especialista en defensa del consumidor, defensa de la competencia, lealtad comercial y datos personales. En el día de hoy me gustaría comentarles un reciente fallo de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Castillo, María Alejandra y otro, con Mercado Libre Sobreordinario, en el cual, como ya se venía haciendo hace un tiempo, se vuelve a reivindicar la responsabilidad subjetiva de las plataformas. ¿Bajo qué contexto? En cuanto a los hechos, los actores lo que hacen es comenzar su relato diciendo que luego de una larga búsqueda lograron quedar embarazados, por lo que decidieron adelantar sus vacaciones y buscar una casa para alquilar en Mar del Plata. Para ello se metieron en la plataforma de la demandada, en este caso de Mercado Libre, y explicaron que contactaron a una persona que ofreció una casa en alquiler en Mar del Plata. Continuaron las comunicaciones por correo electrónico y pactaron el pago de 2 señas que fueron efectuadas. Sin embargo, cuando se efectuaron esas 2 señas, el vendedor dejó de responder sus emails y contestar sus llamadas y no volvieron a tener contacto con este supuesto dueño de un departamento en alquiler. Luego de ello relataron que Mercado Libre y Mercado Pago quitaron la publicación de la página y que si bien iniciaron reclamos a través de la plataforma y solicitaron que les enviaran la publicación y fotos de la casa para accionar, ambos se negaron a hacerlo. Al contestar la demanda, Mercado Libre interpone esencialmente lo que es la falta de legitimación pasiva, alegando, y para esto, explicando que el funcionamiento de su plataforma, así como el rol que tiene, es neutral. En síntesis, que su parte se limitó a publicar un aviso clasificado a un tercero y que no tuvo ningún tipo de intervención durante todo el tiempo en que la casa se anunció para su comercialización. En primera instancia, se hace lugar a la falta de legitimación pasiva y por lo tanto se rechaza en su integridad la demanda. La sentencia así concluye que la parte actora no logró demostrar la responsabilidad de Mercado Libre. Y lo que sí se logró demostrar fue el rol neutro que desempeñó Mercado Libre en la operatoria, en tanto, además, cumplió adecuadamente con los estándares de información cierta, clara y detallada del servicio que surge de los términos y condiciones que fueron aceptados por los actores al momento de utilizar la plataforma. Y lo que juzgó es que no me dio en cumplimiento de la obligación de información, por lo tanto, de Mercado Libre. El caso llega entonces a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial por la apelación de la parte actora, en la cual, en esa apelación, introduce argumentos que no habían sido mencionados con anterioridad. Así, por ejemplo, incluye cuestiones vinculadas a las estafas virtuales y a la cadena de responsabilidad entre todos aquellos que integran la cadena de consumo, el famoso artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es levantado por la Cámara, que indica que estos temas no fueron planteados, que eso por sí mismo habilitaría el rechazo del recurso, de los fundamentos del recurso de apelación, pero que sin embargo, por tratarse una norma de orden público y por el principio iuria novit curia, va a avanzar en su tratamiento. Y empieza a analizar qué es lo que ocurrió en el caso concreto y si estos nuevos argumentos son procedentes o no. Para esto lo que dice es que la sección en la cual se estaba hablando en el caso particular no es la sección de Marketplace de Mercado Libre, sino la sección denominada Clasificados, en la cual no existe una opción de concretar la compraventa o alquiler a través del sitio de Mercado Libre, solo se permite la publicación y el contacto. Dice que tampoco hay intervención de la demandada, en este caso de Mercado Libre, en relación a las condiciones de ofrecimiento o las negociaciones y tratativas posteriores, quien además no cobra comisión por ellas. En este sentido, dice, incluso cuando por hipótesis se puede admitir que la defendida es un eslabón dentro de la cadena de comercialización del servicio y por lo tanto potencialmente responsable por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, lo cierto es que su carácter neutro
dentro de las operaciones, como la aquí examinada, resulta suficiente para desestimar la demanda en su contra. Esto es, dice que incluso cuando estemos hablando dentro del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, la responsabilidad que tiene que verse es de tinte subjetivo y no objetivo. Esto es realmente importante. Un voto en el cual me gustaría hacer hincapié es el voto de la jueza de la Cámara, María Guadalupe Vázquez, porque si bien obviamente adhiere y rechaza la demanda, hace un desarrollo bastante profundo con investigaciones de jurisprudencia de otras salas e incluso internacional. Y empieza indicando, que esto también es importante decirlo, es que en Argentina no existe una ley específica que regule expresamente la responsabilidad de las plataformas. Si bien han existido distintos proyectos, anteproyectos, hoy por hoy no existe una norma que lo regule en forma específica. Dice, sin embargo, la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de Internet, como es el caso obviamente de las plataformas, ya fue delineada a partir de interpretaciones realizadas por la propia Corte Suprema y esta Cámara, dice, por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, en varias oportunidades. Y el fallo por excelencia es el fallo Rodríguez María Belén de la Corte Suprema, en el cual lo que se dijo en ese fallo es que estos intermediarios no tienen la obligación general de monitorear la información subida a la red por terceros. Ellos no son responsables por esos contenidos ni les resulta aplicable un factor de atribución objetivo. La Corte, en ese fallo de Rodríguez María Belén, precisó que la genuinidad de los motores de búsqueda respecto a las expresiones ajenas que afectan derechos de terceros tiene límites, sin embargo, y que ellos deben responder cuando hayan tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido, si tal contenido no fue seguido de un actuar diligente. Desde el momento de ese conocimiento efectivo, la genuinidad del buscador desaparece y es responsable por culpa, en caso de no procurar un actuar diligente. Nuevamente, estamos hablando de un obrar y de una culpa de tinte subjetiva y no objetiva. Esto también la Corte en otros casos similares y siempre sostuvo este mismo criterio. Por ejemplo, en el fallo Gimbutas, en el cual dice: resulta evidente que en estos casos la responsabilidad no encuentra razón de ser en la mayor o menor posibilidad de evitar el daño producido por el contenido de un tercero, sino en la conducta antijurídica propia que suscita la obligación de reparar el daño por ella ocasionado, conforme el derogado artículo 1109 del Código Civil, nuevamente de tinte subjetivo. Luego se menciona otro fallo de la Sala B, que se llama Gómez Maciel, Francisco José Condritco, en el cual lo que dice es que este medio de publicidad, cuando se habla de los clasificados digitales, es similar al servicio de avisos clasificados que brindan los diarios impresos y que pueden ser perfectamente de publicación virtual, donde la responsabilidad en principio correspondería obviamente al anunciante, siendo la única variante el medio por el que se comunica y quedando limitado su control a circunstancias que resulten de apreciación evidente. Así, la Cámara en dicho fallo entendió que al requerirle a la accionada que anticipe un ilícito no solo resulta ilógico, sino que constituiría una carga de cumplimiento imposible. Y así consideró que la prestadora, la plataforma, no integró la cadena de comercialización en los términos nuevamente del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. También se menciona un fallo muy conocido de la Sala D, que es Kosten, en donde lo que se dice es que el operador de un mercado electrónico no es responsable cuando no desempeña un papel activo que le permita conocer o controlar los datos almacenados, sino que por el contrario interviene como un mero canal. Y calificó este carácter como una posición neutra, meramente técnica, automática y pasiva entre los vendedores y compradores. Este concepto de rol activo y rol neutro es muy importante y demuestra nuevamente lo que vengo insistiendo, y es que la diferencia de roles y de participación hacen una responsabilidad de tinte subjetiva y no objetiva. También se menciona otro fallo de la Sala C, llamado Ferraro Antonio Fabián con Car Group S.A., en donde nuevamente se insiste con que el factor de atribución
con el que debe ser juzgada la responsabilidad de los motores de búsqueda es subjetivo, es decir, que serán responsables cuando hayan tomado efectivo conocimiento de la ilicitud del contenido publicado y tal conocimiento no es seguido de un actuar diligentes. Esto mismo es confirmado también por la Sala E, en un fallo muy conocido llamado Vergara, en donde se afirmó que rige el factor de atribución subjetivo cuando la prestadora de la plataforma de comercio electrónico no participa activamente en el negocio ni percibe comisión por la operación y es indiferente respecto al perfeccionamiento de esa operación. Con lo cual, lo que demuestra este fallo es que no es una jurisprudencia aislada, sino que se viene reiterando no solamente con los lineamientos brindados por la propia Corte, sino también en las distintas salas de la Cámara. Pero además, este voto va un poco más allá y dice: los lineamientos expuestos por la jurisprudencia nacional son contestes, dice, con el criterio sostenido en el derecho comparado y principalmente en el Reglamento 2022-2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea del 19 de octubre del 2022, Reglamento de Servicios Digitales. En este reglamento se establece que el intermediario no es responsable de la información que almacena a petición de un destinatario cuando 1. Su servicio consiste en el almacenamiento de la información facilitada por éste y 2. No tiene conocimiento efectivo de una actividad o contenido ilícito y es consciente de hechos o circunstancias que manifiesten esa actividad o el contenido ilícito en lo referente a solicitudes de indemnización por daños y perjuicios. O 3. Actúa con prontitud para retirar el contenido ilícito o bloquear el acceso a este en cuanto tiene conocimiento o es consciente de aquel. Estos términos son análogos a los de la Directiva 2031 del Comité Ejecutivo del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio del 2000, Directiva sobre el comercio electrónico. El reglamento aclara que los términos eximentes no rigen cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o el control del prestador de servicios. Tampoco aplican a las plataformas que permiten celebrar contratos a distancia entre consumidores y comerciantes si prestan el elemento de información concreto o posibilitan de otro modo transacciones concretas capaces de inducir a un consumidor medio a creer que la información o el objeto de la transacción es proporcionado por aquella plataforma o un destinatario del servicio que actúa bajo su autoridad o control. Asimismo, la mencionada norma también prevé que los prestadores de servicios de intermediación de Internet no tienen una obligación general de controlar la información que transmiten o almacenan, ni de buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas. Esta norma también es análoga a su antecedente de la mencionada Directiva sobre el comercio electrónico de la Unión Europea. En conclusión, no porque nos encontremos frente a una relación de consumo, la responsabilidad tiene que siempre ser de tinte objetiva. Toda esta jurisprudencia reseñada, este reciente fallo y los antecedentes también existentes internacionales, dan cuenta que lo importante en lo que es el comercio electrónico es ver cuán activo es el rol y cuán conocimiento efectivo de la ilicitud pudo tener o tuvo esa plataforma y el accionar con ese conocimiento. Siempre cuando estamos hablando de accionar, de conocimiento y de rol activo, estamos hablando de una responsabilidad de tinte subjetiva en la cual hay que demostrar la culpa o el dolo de la plataforma y no su mera intervención como dentro de la cadena de comercialización. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias por escucharnos.